comienzos del espiritismo, si bien empezó a ser codificado a partir de 1857 por Kardec, con las 5 obras que antes os mencionó, sin embargo, el fenómeno de la mediunidad es tan antiguo como el hombre mismo, como el ser humano mismo. Acostumbramos a decir que la mediunidad no es un don que tú tengas y tú no, sino más bien es una facultad que todos tenemos. Pero ¿qué sucede? Que como facultad que es, uno se tiene que entrenar, se tiene que desarrollar. Os pongo un ejemplo tonto. Aunque no os lo creáis, yo tengo la facultad de correr 1 kilómetro en una pista de atletismo. Yo tengo la facultad. Es decir, si quiero, lo puedo correr, pero como no quiero, pues no lo corro, ¿sabes? Es decir, no porque si a los 50 metros me caigo redondo, entonces ¿para qué? ¿Sabes? Pero si desarrollara, si me entrenara, podría correr 1 kilómetro en una pista de atletismo. Pues lo mismo con la mediunidad. La mediunidad todos la tenemos, de alguna forma todos tenemos intuiciones, pero ¿qué pasa? Que por un lado, desde niños nos han invalidado. Nos han dicho, esos son imaginaciones, esos son el niño que tiene una gran imaginación, que es artista, que lo que sea. O bueno, no digamos después, la propia sociedad nos puede invalidar. O nosotros a nosotros mismos, que al final tenemos una mente tan racional que negamos esas posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando de repente te das cuenta de que no, de que hay algo más, cuesta como más trabajo. Se tiene que poner uno, pues poquito a poco, pues la historia del deportista. Cada día un poquito más, etcétera, con buenos consejeros, con buenos maestros, con mucha paciencia y con mucha humildad. Entonces, esto es así. Entonces, si hiciéramos un estudio antropológico, veríamos que la mediunidad está presente en todas las culturas, desde los oráculos hasta las culturas chamánicas, desde Siberia hasta a lo largo de toda América, por supuesto los profetas, los místicos, bien sean místicos cristianos, místicos sufíes o místicos cabalistas. Es decir, en todas estas manifestaciones, propiamente con este nombre o con otro, hay algo de mediunidad. Eso es así, es una facultad que tiene el ser humano. Entonces, mediunidad que necesita un entrenamiento, que consiste primero en el estudio, en saber qué es y qué no es y para qué no es. Segundo, en la práctica, en un entorno protegido, equilibrado, tranquilo. Y tercero, en un esfuerzo personal de mejora, que es lo que llamamos el desarrollo moral del medium. Entonces, bien, cuando se realiza cualquier estudio sobre la doctrina espírita, siempre es típico empezar por los fenómenos de Hydesville, el pueblecito de Estados Unidos, que probablemente habréis oído hablar de él, y la historia de las hermanas Fox. Una historia muy controvertida, porque se mezclaron una situación de una incipiente mediunidad con un tema mediático. Los americanos son mediáticos. Entonces, ¿qué sucede? Pues unas niñas que no estaban preparadas, las llevaron, las expusieron al público y se empezó a mezclar parte de verdad, parte de mentira, con lo cual al final es una historia muy controvertida y complicada. Yo no os voy a hablar de las hermanas Fox, porque hay conferencias muy buenas por ahí que os animo a buscar, si es que os interesa el tema, si no, o también hay un capítulo muy interesante en el libro de la historia del espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle. Sí, el de Sherlock Holmes, ¿sabes? Que fue espírita, fue espiritista y además ese libro es muy interesante. Entonces tiene un capítulo bastante bueno dedicado a los fenómenos de Hydesville. Pues lo más interesante, aunque no voy a profundizar de este tema, es la cuestión de la mediunidad de efectos físicos, es decir, esos son los orígenes. Fue una situación que no se ha vuelto a dar, donde los espíritus se manifestaron a través de golpes, de raps, de manifestaciones físicas. ¿Por qué? Pues para decir, estamos aquí, despertad. Esto hay que ponerlo a rodar. Entonces, no solamente en Hydesville, sino en otras localidades. Empezó así y luego continuó pues, con la mediunidad de efectos físicos, de las mesas parlantes, o el tema de poner sobre una plaqueta unas ruedas y un lapicero para hacer una incipiente psicografía, hasta que poco a poco pues, se llegó ya a lo que conocemos como la mediunidad moderna, basada sobre todo en la psicografía o en una mediunidad de incorporación. Esto se lleva así sobre todo por un método, por una cuestión de eficiencia. Si nos pusiésemos aquí con una tablet, con una tabla, y eso nos tiraríamos la vida para tener unas pocas palabras, ¿no? Por eso tampoco utilizamos la Ouija ni recomendamos que se utilice la Ouija. La Ouija da resultados. Ahora bien, cuidado si lo haces en un entorno que no esté protegido. No abras portales a entidades desconocidas, y menos en tu casa. Vamos.
Entonces, no se aconseja por un tema de eficacia, no tiene sentido porque te lleva mucho tiempo que la cosita se te mueva a la A, a la C, a yes, a no sé qué y tal. No tiene sentido cuando hoy día la mediunidad moderna se basa de una forma mucho más amplia, rápida y que se puede contrastar, como es la mediunidad de incorporación o la psicografía.